El primer tema para tratar hoy es la cuestión de la fundación de la ciudad de Corrientes. Es importante por un montón de razones. La primera es por la trascendencia que le ha dado siempre el movimiento historiográfico correntino al problema de la fundación. Pero además tiene bases reales para ser importante. Primero, Corrientes la funda un adelantado. O sea, prácticamente solamente comparte eso con Buenos Aires, porque los demás fueron, digamos, desprendimientos de otros movimientos. O sea, Pedro de Mendoza en Buenos Aires, Juan Torres de Vera y Aragón en Corrientes. Interesante dejar señalado que se llama Juan Torres. ¿De dónde sale Juan Torres? Primero una pequeña relación, que era un adelantado. La corona, cuando no tenía dinero, privatizaba sus empresas. Contrataba con alguien que tuviera el dinero, que pagara los barcos, los soldados, los pertrechos, los bastimentos, como decían en aquella época, y a cambio de eso le daba una serie de privilegios. Y entre el adelantado y la corona se hacía una capitulación, o sea, era un documento, un contrato dividido en capítulos. Primera cuestión que separa a Corrientes de otras fundaciones. ¿Adelantado de qué era Juan Torres de Vera y Aragón? Él va a heredar el adelantazgo, que era una cosa que se podía transmitir por herencia, de la hija de Ortiz de Zárate. Ortiz de Zárate era el adelantado original al que se le había otorgado una gran concesión, ¿no es cierto?, para que la conquistara y la civilizara. Se muere y queda como heredera una hija de él, una ñusta. Él había tenido esa hija con una princesa inca. Y claro, la herencia era tan grande, tan importante, que despierta todo un montón de envidias, especialmente con el virrey. Quería casarla, la ñusta esta, con un sobrino de él. Pero el albacea que deja Ortiz de Zárate hace algo que realmente, yo no sé si Rostán no tomó ese hecho para hacer después su famosa obra de Cyrano de Bergerac, porque lo que él hace es, una noche se va con un sacerdote, se mete en el lugar recoleto, cuidado por las monjas, donde estaba la ñusta esta, y la casa, se casan. En aquella época ya está listo, intervino Dios a partir del sacerdote, se acabó el problema. Esto le va a causar a Torres de Vera y Aragón un montón de problemas, no solamente con la corona, sino, mejor dicho, problemas con el virrey, y además también con la gente de Asunción. Yo le voy a mandar después los datos respecto de Vera y Aragón y demás, pero era un hombre que había tenido un papel muy importante en, digamos, la pacificación de Chile. Era un gran soldado, aunque a él le gustaba revelarse como bachiller, o sea, como un hombre de letras, una especie de escribano. Y otro detalle que es importante es que él es Torres, porque toma el apellido de la madre. Todos los demás en la familia son Vera. Acá se plantearía toda una discusión respecto, ¿no es cierto?, de cómo era el escudo. Pienso que nunca se hizo. Pero la cuestión es que él, por el adelantazgo, va a tener serias dificultades, porque el Cabildo de Asunción inclusive trata de frenarlo. Él levanta bandera, o sea, busca alistar gente, va a mandar a Hernandarias junto con un pariente de él, con una gran cantidad de ganado, que son los que van a hacer el camino primero hacia la fundación, hacia el lugar donde se va a fundar Corrientes, que no solamente es importante desde el punto de vista de que la funde un adelantado, sino que además es una ciudad que tiene características particulares. Está ubicada en un punto clave
las famosas 7 corrientes, en realidad eran 7 puntas, eran 7 dedos de piedra aparentemente que entraban en el río y dividían las corrientes, ¿no es cierto? Lo dividían era un lugar muy notorio en la navegación. Había una serie de personas que habían recomendado antes el lugar, todo eso ya lo pueden ver después cuando tomen el apunte. La cuestión es que está a mitad de camino, aproximadamente entre Santa Fe y Asunción. ¿Qué era? Y era un lugar para descansar, o sea, para estar a salvo de los indios, para conseguir agua, comida, totalmente aislado. Parece que la relación con los naturales al principio es buena. La fundación de la ciudad está discutido dónde fue, si fue en la Punta Arasatí o si fue donde está actualmente la Plaza 25 de Mayo, ya desde el vamos. Hay opiniones diferentes. Mantilla tiene una, inclusive hay una, la más reciente, que es la del licenciado, el magíster Mujica, que él sostiene que en realidad fundan en lo que era un caserío de los indios, y que por eso es que después tienen problemas con los naturales. Pero la cuestión es que, aparte del detalle novelesco ese, otro problema es el de la jurisdicción. ¿Cuál era la jurisdicción realmente de por qué funda Corrientes el adelantado? Y porque la capitulación le imponía que tenía que fundar ciudades. Entonces, ahí está la gran fundación de él. Y le da una jurisdicción, esta es la opinión del doctor Meder, que coincide con todo lo que era el tamaño de su capitulación. Por eso es que esa jurisdicción de Corrientes era tan enorme, tan gigantesca. Y bueno, se hace la fundación y después empiezan los problemas, porque Vera y Aragón está muy poco tiempo acá, tiene que irse a defender su posición porque lo van a acusar. Él se había casado pese a que había una directiva real que impedía, que prohibía que los que tenían cargos, como él que estaba en la audiencia de Charcas. La audiencia era una especie de superior tribunal. Charcas es la ciudad que ahora se llama Sucre, en Bolivia, y él estaba en esa, de ahí lo elige, ¿no es cierto?, Hernandarias cuando lo toma como albacea de Ortiz de Zárate. Y va a defenderse porque, lo acusan de haber cometido un delito, de haberse casado en América, ¿no es cierto?, cuando no podía, tenía que haber traído una mujer de España. Queda otro en lugar de él, queda uno de sus parientes, otra cosa que lo acusan es de nepotismo, ¿no es cierto?, también. Y no pasa nada mientras no reparten los indios. En el momento que se sienten con la fuerza suficiente para repartir los indios, por supuesto que los indios, cuando los quieren poner a trabajar, se sublevan, se rebelan y empiezan las dificultades con los naturales. Una cuestión que va a ser muy importante en la historia de Corrientes, porque sistemáticamente, ¿no es cierto?, los avipones, los guaycurúes, los frentones, que eran medio son los mismos, ¿no es cierto?, frentones porque se pelaban la frente, van a atacar sistemáticamente a Corrientes. Es una ciudad que va a vivir sobre las armas. Ese es uno de los problemas. El otro problema lo van a tener con el Cabildo de Santa Fe. La forma en que dio la jurisdicción Juan Torres de Vera Aragón superpone, ¿no es cierto?, los límites jurisdiccionales que serían de Corrientes con Asunción por un lado y con Santa Fe con el otro. Entonces va a haber problemas con los dos cabildos, pero sobre todo con el de Santa Fe. ¿Y dónde estaba el límite entre Santa Fe y Corrientes? Estaba en una zona que se llamaba Los Mojones, porque para terminar con el problema pusieron toda una serie de palos que se marcaban la jurisdicción de un lado la de Corrientes, del otro lado la del Cabildo de Santa Fe. Y esos palos estaban en proximidades de Colonia Carolina. O sea que el límite estaba muy... Corrientes ganó mucho terreno después, porque llegó a esta esquina inclusive. Hay otra cuestión más que son los problemas con los jesuitas. Los jesuitas
con sus indios, eran perseguidos por los cazadores de esclavos. Era mucho más fácil agarrar a un indio y llevárselo como esclavo que capturar, traer negros que eran muy caros. Y aparte, los indios de las misiones ya estaban educados, o sea, sabían un montón de cosas, así que era cuestión de llevárselo. Los mamelucos, que era el nombre que le daban a los españoles a los bandeirantes, a los portugueses, apuntaban a especialmente las misiones. ¿Y qué hacían? Y mataban todo lo que no les servía y se lo llevaban a los demás, atados en collera con una soga alrededor del pescuezo. Entonces, ¿qué van a hacer los jesuitas? Van a empezar a retroceder. Estaban primero en lo que era la zona del Tapé. Tapé quiere decir pueblo grande, ¿no es cierto? De ahí vienen los términos peyorativos. Tape es oriundo del Tapé. China era la mujer del Tape. La cuestión es que empiezan a retroceder, entran en Corrientes y entran en conflicto con los correntinos por lo que había, que era el ganado. Porque además los bandeirantes también los estrechan sobre la zona del río Uruguay, van a terminar quedándose inclusive con las 7 misiones orientales, y lo que eran las grandes vaquerías, las grandes zonas de ganado de los jesuitas, se las van a quedar. Entonces, ¿a dónde entran a conseguir animales los indios? En el territorio de Corrientes. ¿Qué pasa con los jesuitas? Los jesuitas tenían, como diríamos, teléfono directo con la corona, porque los confesores de los reyes eran jesuitas. Entonces, en todos los conflictos que había, salían ellos gananciosos, pero los apoyaban a ellos. De manera que eso es un poco lo que habría que recordar entonces. Una fundación interesante porque es única además, o sea, la funda un adelantado a la ciudad, la funda en un lugar muy bien elegido. Había un montón de gente que había recomendado antes que ahí había que fundar. Acá, mejor dicho, donde estamos ahora. La gente que funda la ciudad viene de Asunción. Algunos ya habían estado en la conquista del Perú, inclusive. La fundación es producto de una herencia de Ortiz de Zárate recibida por la hija que le queda, que es la famosa Ñustita, la princesita. Muere ella, muere de parto, así que digamos, vive muy poco tiempo, pero el heredero era el marido. Juan Torres de Vera Aragón funda la ciudad, ¿no es cierto?, para poder cumplir con su capitulación, pero además de eso le da una jurisdicción inmensa que abarca prácticamente toda la concesión que representaba el adelantazgo que le habían conferido, con todas las tribus que estaban ahí adentro, todas las cabezas de ganado, etcétera, etcétera. Y el último punto que nos toca desarrollar hoy es el tema del poblamiento. Hay cierto parecido en el poblamiento de Corrientes con el poblamiento de la península ibérica. O sea, se va poblando de río en río, atrás de las vacas. La primera frontera de la ciudad de Corrientes es la frontera del Riachuelo. La línea del Riachuelo es la que marca, ¿no es cierto?, la frontera. La segunda va a ser la del río Empedrado, más o menos a 50 kilómetros. La tercera va a ser la frontera, ¿no es cierto?, de el río Santa Lucía. La última va a ser la del río Corriente. En el camino se van fundando, hay 2 etapas en las fundaciones, una que es en el siglo XVII y otra que es en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo de las estancias, porque se han alejado lo suficiente como para que se le pueda exigir al que se le da una concesión de tierra que esté ahí. La estancia es un lugar en el que hay que estar. Y además hay puntos claves en los que se colocan pobladores o indios. Por ejemplo, Saladas, San Roque, son lugares que son cabezas adelantadas para defender, digamos, para frenar las invasiones que puedan producirse. Itatí también, Garzas, cerca de Bellavista. O sea que hay un círculo de fundaciones, como antemural se pone a los indios reducidos, los indios que son, digamos, evangelizados.
ese proceso de fundaciones, ¿quién lo lleva a cabo? El Cabildo. Tiene un problema endémico, no hay suficiente gente. El gran drama de Corrientes histórico es la falta de población. 2 siglos entonces. En el primero está muy frenada la frontera porque no hay capacidad de movimiento. Después empieza a desplazarse. Y cambia también el modo de producción. La frontera de la vaquería, es la primera, es que matan los animales y aprovechan solamente el cuero y todavía no hay una industria de la cola, por ejemplo, de los cascos y eso, pero se aprovecha sobre todo muy poca de la carne, quedan los animales muertos tirados, las otras vacas se alejan. Los lugares favoritos para fundar estancias son los famosos rincones. ¿Qué es un rincón? Es una curva en el río o un lugar a donde el ganado no puede irse. Entonces yo me pongo adelante, ¿no es cierto? Hago ahí la casa y eso, y es como, no tengo, todavía no he alambrado ni nada, no tengo un corral, pero los rincones son lugares muy aptos para poder tener encerrado el ganado de alguna forma. Única prácticamente industria, o sea, piensen en Corrientes esos siglos como un lugar pobrísimo, en el que todo el mundo, y además una cuestión, hasta bien entrado el siglo XIX, la mayoría de la población vivía en el campo, no vivía en la ciudad. En la ciudad había una minoría, ¿no es cierto? Y todo este proceso, el que lo monitorea, el que lo fogonea, es el Cabildo. El Cabildo se le concede las tierras, manda uno de los integrantes para que ya te haga las mediciones junto con aquel que le ha entregado el terreno y demás. Y la gente vive en el campo. O sea, hay algunos que no, por supuesto, que tienen su estancia, pero están instalados en la ciudad. De esto hay que tener en cuenta también que en una etapa de este poblamiento, la ciudad tiene interés en traer a los jesuitas, porque eran buenos educadores, para utilizarlos con esa finalidad. Entonces, para atraerlos, les van a dar suertes de estancia, van a construir su colegio. Los curas de las misiones están en la misión, y eran muy poquitos. Había a lo sumo 2, lo normal era 1 solo. Y siempre en conflicto con los correntinos y con los peores enemigos de los jesuitas eran los correntinos y los asunciones. Y también una ciudad que la destrozaron los bandeirantes, que desapareció, se llamaba Ciudad Real, que estaba en la zona ahí del Tapé. Los filios retrocediendo se van a meter en Corrientes y van a aparecer en Yapeyú y todas esas fundaciones que son el producto de un gran éxodo. Las últimas van a ser Loreto y La Cruz, que es lo que se llama poblaciones refugio. Huyendo de los bandeirantes y demás, se meten en el territorio correntino y van a establecerse en esos 2 lugares. Loreto, que se llama Yatebú por la cantidad tremenda de garrapata que había en ese lugar, y La Cruz. Y que son pueblos agricultores, a diferencia de lo que está sobre el Uruguay. El principal pueblo ganadero de los jesuitas era Yapeyú. Por eso es que no es nada extraño que San Martín después va a pedir yapeyuanos, porque son todos jinetes. Eran los que se encargaban además de la famosa vaquería del mar, que estaba en el Uruguay, que después va a caer en manos de los portugueses. Y bueno, eso sería un poco todo. En un solo libro está muy completo el tema, muy desarrollado. Es el breviario que escribí yo, que va desde la página 20, desde la página 17, inclusive están las imágenes, la copia de la firma del virrey, todas esas cosas, esos detalles curiosos, mapa, hasta la página 40.
hay cronologías en las que están todos los enfrentamientos. Hay también un cuadro muy completo de las fundaciones, de las de un siglo y de las del otro. Y bueno, eso sería todo de este tema.